Hola, bienvenidos de nuevo al programa Entrevista con. Bueno, por su uniforme ya habrán deducido a qué se dedica nuestra invitada de hoy. La comandante Victoria González es noticia por haber roto un techo de cristal más en la historia de la enfermería, puesto que es la primera enfermera de nuestro país que alcanza el rango de comandante dentro del escalafón militar. Y no ha sido un camino de rosas ni ha sido fácil, y le ha llevado muchos años. Si repasásemos su currículum, pues nos quedaríamos sin tiempo para hacer esta entrevista, pero bueno, diremos que ha ejercido la docencia durante muchos años en la Escuela Militar de Sanidad y actualmente trabaja en la Inspección General de Sanidad dentro de la unidad de enfermería. Cuenta con formación en muchísimos ámbitos de nuestra profesión y también ha recibido numerosas condecoraciones a lo largo de su carrera. Y bueno, sin más, pues vamos a empezar la entrevista. Victoria, bienvenida a Canal Enfermero. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el ascenso al puesto de comandante, que como decíamos no es nada habitual, es un hito más para la historia de la enfermería y más, pues eso, cuando eres la primera mujer. Tengo entendido que no es algo a lo que se llegue solo por tiempo, como otros ascensos que se dan, sino que hace falta aportar mucho más currículum y habilidades para poder alcanzar eso, y que también, a diferencia de otros compañeros de la rama sanitaria, le hace médicos, veterinarios, odontólogos, podólogos, que también trabajan en el ámbito militar, a ellos les cuesta menos, ya ha costado 30 años casi en llegar a comandante, y en otras profesiones, pues en apenas 10 años desde que se ingresan o un poquito más, alcanzan esa titulación. ¿Cómo es posible que a ti te ha costado tanto? Y cuéntanos un poco también qué sientes al poder ser la primera mujer, una mujer que ha hecho historia. Pues mira, sí, nuestra escala es un poco diferente, la escala de oficiales enfermeros dentro del Cuerpo Militar de Sanidad es un poco distinta, tenemos un régimen de escala y empleos diferente al resto de nuestros compañeros de sanidad. Y bueno, pues eso es porque así lo determinó la ley del régimen del personal militar, que es en el año 2007, es la que actualmente está en vigor y así se determinó en su artículo 39 que se separaban estas dos escalas. Entonces, llegar a nosotros a este empleo de comandante, pues nos cuesta mucho tiempo, en mi caso 30 años y bueno, y es una gran responsabilidad, evidentemente. El haber llegado a comandante, que para mí es todo un orgullo de verdad y satisfacción, como cualquiera que supongo que adquiere un empleo superior en cualquiera de los escalones, a este de comandante, pues sí, pues sientes una gran satisfacción porque de alguna manera te sientes premiada por tu trayectoria profesional, ya que es el primer empleo en el que te sometes a un proceso de evaluación para clasificarte y en función de esa clasificación pues va ascendiendo en función de si queda o no queda vacante de comandante. Así que, pues bueno, efectivamente es una satisfacción haber adquirido este empleo. Bueno, pues es un espejo en el que se mirarán muchas de las enfermeras que están estudiando o están dentro de las Fuerzas Armadas o formándose para ello. Pero que me sorprende que hayas mencionado que la ley que ordena un poco vuestra profesión sea tan reciente, 2007, y que separe esas profesiones, porque yo pensé que me ibas a decir que era mucho más antigua, porque además es curioso que en la sociedad civil también vemos que hay consejerías de sanidad que regulan que un enfermero, por ejemplo, no pueda dirigir un centro de salud o un hospital, estando formado para ello. Y también veo entonces un paralelismo, porque también en vuestra rama de enfermería militar el máximo rango al que se puede aspirar es el de teniente coronel, si no estoy equivocado, y no se puede llegar, pues, por ejemplo, a general, cuando, por ejemplo, un médico o otro profesional sí puede. Yo creo que es mi opinión personal, no sé, vosotros no podéis ser categóricos, pero a mí me parece una discriminación y un poco injusto. Bueno, nosotros nos regimos por esa ley de la 39/2007 de 19 de noviembre, que es la que regula, ya te digo, nuestro régimen de personal. Y es verdad que nosotros constantemente bueno, pues informamos de que quizá esta situación creemos que no en mucho tiempo tiene que cambiar. ¿El por qué se hizo de esa manera? Pues yo entiendo que el legislador en ese momento coincidía con digamos, el Real Decreto que se publicó sobre la nueva estructura de las titulaciones universitarias. Ajá. Fue en el 2007 cuando, de alguna manera, después del decreto que en el 2005 ya empezaba a iniciarse este proceso de configuración de las nuevas enseñanzas y las nuevas titulaciones, y es del mismo año.
Entonces, entiendo que se hizo porque hasta el 2012 no se consolidaba teóricamente esta nueva ordenación de las titulaciones en grado, máster y doctorado, y bueno, pues así lo entendió el legislador en ese momento. Sí que es verdad que la misma ley redacta en una disposición final que cuando se termine ese proceso de conformación de las nuevas titulaciones y una serie de requisitos, pues bueno, pues se instaría al Gobierno a que hiciera una ley para la sanidad militar, donde nosotros siempre entendimos que se resolvería este tema. Es verdad que vamos un poquito lentos, pues porque arrastramos los problemas en los enfermeros, tanto en cualquier ámbito que desarrollamos esta profesión, desarrollamos los problemas y las connotaciones que tiene esta profesión, que son muchos. ¿Provocados por qué? Pues por la propia esencia de nuestra misión, que son los cuidados. Son tan cambiantes los cuidados desde la edad más primitiva que cualquier cambio que ocurre en esta sociedad nos afecta. Por eso cambiamos de denominación de nuestras titulaciones. Es verdad que ya estamos a un punto sin retorno en la que somos universitarios, en la que somos grados y que evidentemente se va a tener que reflejar en la normativa. Le pese a quien le pese, porque sí que es verdad que nosotros dentro de las Fuerzas Armadas, centrándonos en nuestra profesión en la enfermería, pues tenemos los mismos problemas. Es una profesión que se ve todavía tutelada por el médico, donde la visibilidad de la enfermería, igual que en el resto de la sociedad, pero no en España, a nivel mundial, pues le falta visibilidad, empoderamiento. Y la pregunta que se hace todo enfermero casi universalmente es un problema de género. Entonces nosotros, bueno, pues ahí estamos. Y evidentemente es un colectivo dentro de las Fuerzas Armadas con una tremenda vocación de servicio, porque yo siempre digo que es una vocación de servicio al cuadrado, porque tenemos, por un lado, la vocación de servicio, que nuestra profesión es inherente a ella, pero también la vocación de servicio de las Fuerzas Armadas, que es muy potente. Nunca sabemos muy bien si somos antes militares o enfermeros. Entonces ahí estamos y vamos a estar donde nos toque estar, pero cumpliendo nuestra misión. Bueno, pues a ver si es verdad que se cambian las cosas y se actualizan a la realidad del siglo XXI, pero, por ejemplo, es verdad que con todos los problemas de visibilidad, porque tenemos el reconocimiento social a las enfermeras en todos los ámbitos, pero luego faltan dar ciertos pasos. Pero hay una cosa que está muy clara, que es que la enfermería en España, en la sociedad civil, la enfermería civil, comparada con otros países, estamos muy a la vanguardia en formación, en capacidades, en atribuciones. O sea, en la enfermería militar, si comparamos la enfermería militar de España con Alemania, Francia o cualquier otro país, también estamos muy avanzados frente a lo que hacen los compañeros enfermeros en otros ejércitos. Nosotros estamos muy avanzados, la enfermería nuestra está muy avanzada y tenemos, dentro de las Fuerzas Armadas, como no tenemos apenas, bueno, especialización de las especialidades de la calle no tenemos, pero tenemos una propia que hace poco, que fue un hito, que fue la enfermería médico-quirúrgica, pero aplicada a operaciones. Nosotros tenemos esa especialización únicamente y además está enfocada a una de nuestras estructuras sanitarias con capacidad role 2 que llamamos, que es donde hay quirófano, tiene capacidad quirúrgica, ¿no? Entonces, tenemos una formación tan potente que somos capaces de actuar en cualquiera de los campos. Otros países vemos que están más especializados, los americanos están muy especializados en la enfermería, pero nosotros no. Estamos en esa trayectoria, queremos especializarnos porque conocer todos los campos es muy complicado dentro de la enfermería, es tan amplio. Entonces, bueno, pues nos estamos centrando en nuestras unidades sanitarias desplegadas en operaciones, de esa capacidad role 1, capacidad role 2. Entonces, estamos en esa línea, ¿eh? Y yo creo que con gran aceptación por parte de nuestras autoridades sanitarias dentro del Ministerio de Defensa, que lo están entendiendo y que vamos por ese camino. Pero luego tenemos unas connotaciones diferentes. Nuestra enfermería militar con respecto a la enfermería del resto de la sociedad, ¿no? Es ese factor de aislamiento que muchas veces estamos sometidos, ¿no? Que estamos solos ante las situaciones, bien porque estemos en una operación y así lo requiere, pues porque estás en un buque y no tienes ni siquiera comunicaciones. Hay muchas situaciones en las que nosotros nos vemos obligados a
a actuar solos. Entonces, lo que para el Real Decreto de Prescripción ha sido un gran problema para todos nosotros, en nuestro caso ha sido un gran problema, pues porque andábamos en el borde de la inseguridad jurídica. Claro, Ahora mismo, bueno, pues eso parece que ya está resuelto. Nosotros estamos, porque así nos habilita el Real Decreto, para que nosotros hagamos por nuestras circunstancias nuestra propia normativa en este campo, porque tiene que reconocer el Ministerio de Sanidad que nosotros tenemos unas connotaciones muy diferentes. Entonces, ha sido muy costoso para nosotros todos estos años trabajar en ese limbo legal. Con esos límites tan... Claro, porque cuando estás solo en una situación de emergencia o en un Pero buque, ya no solo tal, de emergencia, sí. que es verdad que en las emergencias, bueno, pues de alguna manera, Sí, si tú tienes los medios, eso, los sí. conocimientos, y nosotros tenemos, en la mayoría de los casos, los medios y los conocimientos, tienes el deber de actuar pues y tenemos que hacer actuar. lo que haya que hacer. Pero muchas veces no es una urgencia vital, porque tú estás en un buque y, ya te digo, sin conexiones, aislado y tal, y tienes a alguien con un dolor de una muela. No es una urgencia vital, pero es una urgencia porque la capacidad operativa de esa unidad se ve disminuida. Pero eso es un ejemplo para, quiero decir, para que se entienda muy bien, pero que nosotros, que hay que tratarlo y que hay que usar medicamentos, ¿cómo no? Si estás solo en... Entonces, bueno, pues nos hemos visto en una situación muy, muy, muy comprometida. Bueno, pues menos mal que ya podéis respirar tranquilos, cuando se articule mucho más tranquilos estaréis, cuando podáis ya tenerlo negro sobre blanco y bien clarito en todos los reglamentos. Bueno, vamos rápido porque nos estamos quedando un poco sin tiempo. Si yo fuese, en lugar de un periodista, un enfermero joven que me estoy planteando enrolarme en la sanidad militar, ¿qué voy a encontrar al hacer mi carrera? ¿Qué alicientes me va a suponer desarrollar mi trabajo como enfermero en las Fuerzas Armadas? Bueno, pues es un campo de actuación muy diferente al resto. Entonces tienes muchísimas ventajas. Lo primero porque es verdad que es una profesión, la de las Fuerzas Armadas, que yo creo que requiere cierta vocación. O sea, yo no recomiendo a nadie que quiera ser enfermero militar que quiera ser enfermero militar porque sí, sino porque realmente tenga una vocación para dar servicio en las Fuerzas Armadas, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con situaciones muy complicadas. Si eres mujer más, porque aunque hemos avanzado muchísimo en todos estos años en cuanto a conciliación de vida laboral, vida personal y familiar, aún sigue habiendo una gran distancia. O sea, pero como quiero decir que es un reflejo de la sociedad, no es ni más ni menos. Se han dado unos pasos gigantes desde que yo entré hace 30 años ahora, que no éramos ni siquiera conscientes entonces de esas limitaciones, pero es verdad que complicaciones, porque es muy raro el militar que no se tiene que ir a una operación. Y además con una frecuencia, pues depende de dónde estés. Ahora, tienes la oportunidad de conocer no te aburres, porque puedes estar, en nuestro caso, como somos cuerpos comunes, puedes estar destinado en tierra, puedes estar destinado en la Armada, puedes estar en un buque, puedes estar en el Ejército del Aire, puedes estar en el órgano central y puedes estar dando clase en una escuela militar de sanidad, o como yo que he enfocado mi vida, o me han enfocado mi vida profesional hacia la gestión. Es tan ilimitado y cada 2 años puedes cambiar, ¿sabes? Y hoy puedes estar en Madrid y mañana puedes estar en Canarias y luego vas a estar en el Líbano y haciendo una estupenda labor. Yo, mis experiencias, que son pocas en operaciones, han sido absolutamente enriquecedoras. No tiene límites el enriquecimiento personal. Así que, bueno, Victoria, pues muchas gracias por a vosotros. Ayudarnos a conocer un poquito más la sanidad militar, un terreno, como decíamos, apasionante y por descubrir para muchos enfermeros civiles y gente que, bueno, que a lo mejor encuentra ahí su doble vocación que comentábamos. Enhorabuena, queremos transmitirte de parte de toda la enfermería por ese ascenso a comandante, por ser una mujer que está haciendo historia en la profesión. Y a todos ustedes les recordamos que aquí en Canal Enfermero tendrán muchas más noticias, entrevistas, reportajes, toda la actualidad de la profesión, de la parte civil y de la militar, aquí en Canal Enfermero, que es vuestra televisión. Nada más, hasta pronto.